buenas noches a todos nuestros amigos que nos siguen en el canal de Movimiento Mareteguista y en su programa Rompiendo Cadenas. El día de hoy estaremos conversando con un invitado muy especial que llega desde la hermosa región de Ayacucho. El compañero es el compañero Magno Ortega Quispe, luchador social, muy reconocido, presidente del Comité de Lucha Transitorio del Frente de Defensa de los Pueblos de Ayacucho. Bienvenido, compañero Magno, un gusto saludarlo. Compañera Carla, muy buenas noches. ¿Cómo está, compañero? Justo estaba haciéndole la presentación hoy en nuestro programa del Movimiento Mareteguista, nuestro programa Rompiendo Cadenas. Como le mencionaba a nuestros invitados, a nuestros amigos que nos siguen todos los jueves a esta hora, está pues un compañero muy especial, el compañero Magno Quispe, luchador social y reconocido, es el presidente del Comité de Lucha Transitoria de los Frentes de Defensa del Pueblo de Ayacucho. Compañero Magno, muy buenas noches. Unas pequeñas palabras de saludo. Compañero. Le escucho con alguna interferencia, pero puedo deducir el saludo del Frente Defensa del Pueblo de Ayacucho, que hace poco ha cumplido 57 años de existencia. El primer Frente Defensa que se constituye en nuestro país en 1966, un 13 de presente el maestro Máximo Carlos Alarcón Tipe, Máximo Mancilla, Factor Ramos, Modesto Compañero Magno, estamos teniendo unas pequeñas interferencias, creo, con su conexión. No sé si puede buscar un lugar donde donde la señal pueda llegar bien y podamos seguir con la conversación. Bueno, amigos, como ustedes sabrán, siempre hay estos pequeños impases dentro de las conexiones de nuestros invitados, ¿no? Bueno, para irles resumiendo un poco, la conversa del día de hoy va a tratar sobre un pequeño balance, un pequeño análisis del inicio de las luchas que hemos tenido este 19 de junio, ¿no? Compañero Magno, ¿me escucha bien ahora sí? Hola, compañero Magno, ¿me escucha? Parece que no. Compañero, ¿me escucha? ¿Puede moverse a un lugar donde pueda tener una mejor recepción de señal, por favor? No me escucha, no podemos escuchar bien a usted. No sé si puede... Sí, voy a tratar de ubicar. De repente, es que el clima acá está un poco... cambiante, pero a ver si podemos mejorar la señal. A ver, ahí. Creo que ahí podemos, compañero. A ver, vamos a tratar de conectarnos de nuevo con el compañero Magno. Él está en Ayacucho, por eso de repente nuestras conexiones están un poco difíciles. ¿Y ahora sí, compañero? Sí, ahora sí tengo, creo, mejor la señal. Y les decía que aquí en un saludo desde Ayacucho, una tierra importante dentro del movimiento popular de nuestro país, y señalar que marca importante hito dentro de las luchas del pueblo peruano en nuestra región el 15 de diciembre, paro nacional convocado por los frentes
de Defensa y Organizaciones Sociales del Perú, organización a la cual pertenecemos, el Frente Defensa del Pueblo de Ayacucho. Ese 15 de diciembre, el paro nacional, como consecuencia de la represión general y generalizada de la dictadora Dina Boluarte con Alberto Otárola, que por entonces era el ministro de Defensa, habían ordenado la intervención de las Fuerzas Armadas, en el caso de Ayacucho, del ejército peruano, y ellos ese día masacran a la población ayacuchana como ha determinado los organismos internacionales, produciendo la muerte de 10 ayacuchanos que quisieron justificar que eran actos vandálicos, actos terroristas, actos de Movadef, completamente falso, porque estos 10 hermanos nuestros no tenían ni siquiera militancia político-partidaria, eran ciudadanos indignados que frente al golpe del Congreso de la República y colocando a Dina Boluarte como presidenta, se había levantado para exigir una democracia para el pueblo. Igualmente, hemos tenido más de 74 heridos y el 12 de enero de este año, igualmente, el Frente Defensa sufre la represión de sus 10 de la totalidad de sus dirigentes, que fueron secuestrados y trasladados al cuartel Cabito 51 y a la 1:15 de la mañana en una avioneta especialmente venido de Lima, trasladados y presentados en la DIRCOTE como miembros de una organización terrorista de Sendero Luminoso, Fracción Roja. Así a nuestros dirigentes, conocidos, hombres públicos, que lo único que hicieron es defender a su pueblo, dirigir a su Frente Defensa, fueron presentados de esa manera, vulnerando sus derechos más elementales. De igual manera, hasta ahora tenemos a 4 de nuestros dirigentes todavía en prisiones de la ciudad de Lima. La presidenta Rocío Melgar, Leandro Melgar, la vicepresidenta Stephanie Alán Yachumbes, el secretario de Juventudes Piero y el delegado de base del Frente Defensa, el compañero Alex Gómez. Estos dirigentes, lamentablemente, siguen prisioneros de Dina Boluarte, de este sistema y de este Estado opresor. Bien, compañero, gracias por la información. Que se suscitaron los primeros meses de lucha allá en Ayacucho, en Puno, en las diferentes regiones del sur de nuestro país, que en esa consecuencia pues tenemos entre heridos, entre asesinados, más de 70 peruanos, tenemos detenidos cientos de compañeros también que están ahora siendo denunciados por este gobierno genocida, ¿no? Compañero Magno, nuestra conversación va a ir en torno a lo que es todo este proceso de lucha y la nueva reactivación también de las luchas que se dio el 19 de julio, ¿no? Compañero, la pregunta va un poco más acerca de las consignas que se han ido levantando en esta segunda jornada de lucha que ha sido denominada la tercera toma de Lima. Usted sabe que en la primera vuelta de las presidenciales, bueno, tuvimos a una Verónica Mendoza con 9.8%, un Lescano con 8.1%, una Keiko con 1.7% y un López Aliaga con un 4.6%, ¿no? Entonces, en primera vuelta, sabemos que esto fue lo que quedó en las elecciones, ¿no? Y también tenemos a un Pedro Castillo que arrasa con un 51.9%, ¿no? Era un fenómeno de la primera vuelta. Con todo este proceso que se ha ido dando después de que Pedro Castillo renunciara el 7 de diciembre, ¿usted cree? ¿Aló, compañero? Ahora sí. ¿Me escucha? Sí, sí le escucho, disculpe. Sí, compañero. Le comentaba, entonces, ¿usted cree que después de todo este proceso de lucha que se inició
después de la renuncia de Pedro Castillo, después de todo el detonante que hemos vivido en los primeros meses de lucha, las consignas que se han ido levantando en esta segunda jornada, ¿cree usted que va más allá de la reposición de Pedro Castillo o es ahorita lo primario pedir la libertad de Pedro Castillo? ¿Cuál es su opinión? Mire, en primer lugar tenemos que señalar el compromiso del pueblo peruano, especialmente de la Macro Sur, habiéndose elevado a una lucha política. Allí destaca Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y otras regiones del sur del Perú. Cómo heroicamente estos pueblos han levantado la bandera de una democracia para el pueblo, contra la democracia dictatorial, democracia entre comillas, dictatorial de este Estado que representa Dina Boluarte. Desde el 7 de diciembre del golpe del Congreso de la República al presidente Pedro Castillo, creo que nos coge en un momento de organización, en un momento en que el pueblo peruano no tenía en su agenda este escenario político y por lo tanto cada organización regional y nacional ha levantado banderas distintas, banderas que no tenían coincidencia. Esto tenemos que asumir como una autocrítica y desde Ayacucho, desde el mes de febrero, nos percatamos de esta realidad y empezamos a levantar la bandera de una plataforma única a nivel nacional. Y caminar por una misma dirección colegiada, colectiva, donde estén representados todas las organizaciones nacionales, los Frente FENSA, la Asamblea Nacional, CONULP, CONALREP y otras organizaciones que habían surgido a partir del 5 de febrero. Pero también planteamos como tercer aspecto una coordinación, una articulación orgánica entre todas las organizaciones nacionales y regionales. Entonces, eran tres aspectos fundamentales que planteamos: una plataforma única, una dirección colegiada y una articulación o coordinación orgánica para la lucha común contra el enemigo común. Lamentablemente, para esta lucha que se denominó la tercera toma o la tercera jornada nacional, no logramos superar esa debilidad y cada quien hemos marchado con diferentes banderas, con diferentes acciones. En el caso de Ayacucho, el 19 de julio hemos realizado un paro regional exitoso, con un resultado, de acuerdo al balance que hemos realizado, del 90% de paralización del transporte, del comercio, de los mercados, los trabajadores ambulantes, etcétera. Pero vimos que las otras regiones no habían respondido, no respondieron en esa medida. En Lima, una gigante y multitudinaria marcha, pero no fue suficiente para traernos abajo a Dina Boluarte. Y ya el día 27 y 28, la presencia de las regiones en la ciudad de Lima tampoco eran en la misma medida, en la misma cantidad que había movilizado a nuestras regiones en el mes de diciembre, enero, febrero y marzo. Y creo yo que ahora los dirigentes nacionales tienen que hacer una reflexión seria para superar estas debilidades, estos errores que aún pesan sobre nuestras espaldas. Todo el pueblo peruano tenemos que unirnos
bajo una sola bandera y tenemos que buscar en esas banderas, en la plataforma, aspectos que unan a todo el pueblo, no los aspectos que todavía, en todo caso, no hay entendimiento, no hay comprensión o son temas que todavía están en discusión, en debate, como el tema de la reposición del presidente Pedro Castillo. Entonces, la libertad es un tema que sí une a toda la población ayacuchana y a la población peruana desde nuestra valoración. Pero como les digo, todavía hay aspectos como en el tema de la Constitución, que algunos planteamos una nueva Constitución mediante asamblea constituyente con participación popular. Compañero Magno. Compañero Magno. Su conexión. Bueno, el compañero Magno ha tenido un problema de conectividad. Vamos a volver a resolver este pequeño impasse. Él estaba comentando el inicio del proceso de lucha en Ayacucho. Ha mencionado que... Compañero, ¿volvió? Ahora sí. ¿Aló? Sí, compañero, nos estaba comentando el trabajo que han estado realizando en las jornadas de lucha allá en Ayacucho, ¿no? Entonces, muy interesante lo que usted nos comenta, pero también nosotros tenemos información que allá en su región, donde las elecciones presidenciales en primera y segunda vuelta fueron aplastantes hacia la derecha, pero tenemos hoy un gobernador que se llama Wilfredo Oscorima, que respalda al gobierno de Dina Boluarte y los ataques que también le hace a usted, ¿no? Abiertamente. ¿Cómo tener este tipo de autoridades? ¿Cómo están manejando ustedes esta forma de gobierno de este señor, ¿no? Del gobernador Wilfredo Oscorima, perdón. Mire, Ayacucho es un pueblo consciente, de elevada conciencia política y compromiso social, pero la forma como, habiendo votado por el compañero Pedro Castillo en las elecciones generales, en las elecciones regionales vota por un fujimorista, por un presidiario, expresidiario, que estuvo preso y que tuvo una gestión nefasta para el pueblo de Ayacucho, porque hay obras desde su primer gobierno, porque esta es la tercera gestión que tiene, hay obras inconclusas, obras que han sido inauguradas sin haber sido entregadas, sin haber sido culminado, sin haberse culminado. Pero es así, lamentablemente, la plata, el dinero de este personaje nefasto que se irroga como un empresario exitoso, sino cuando uno se tiene mejor información, diría yo, ese dinero mal habido es de los juegos de azar y de los prostíbulos. Ese es el dinero que tiene Wilfredo Oscorima, y ese dinero, ¿no es cierto?, derrocha en su campaña, ofrece, compra los votos y de esa manera se ha convertido en gobernador. Y miren, hay que recordar que cuando es elegido Wilfredo Oscorima, visita al presidente Pedro Castillo y en una reunión del Consejo de Ministros le obsequia un retablo de más de 4 metros, un retablo gigante. Pero a los pocos días, cuando cae en desgracia el 7 de diciembre Pedro Castillo, inmediatamente Wilfredo Oscorima visita a Dina Boluarte y dice que Ayacucho va a estar en paz, que Ayacucho no va a salir a las calles,
a pesar de sus muertos, de sus heridos y de sus dirigentes sociales, en el caso del Frente Defensa, nuestros dirigentes detenidos, secuestrados y detenidos. Y con ese ofrecimiento, además, desarrolla toda una ofensiva contra el movimiento popular en Ayacucho. Obras que no tienen presupuesto. Ahora, por ejemplo, antes de ayer y el día de hoy, la Federación Universitaria ya se ha pronunciado contra el engaño del ofrecimiento de la construcción de 6 pabellones para las 6 escuelas de nuestra universidad. Ha colocado piedras en Huanta y en otras provincias, obras, como les digo, que no tiene ningún proyecto, ningún presupuesto, pero el pueblo de ese engaño, de esa demagogia, se va reponiendo y ahora le está pidiendo cuentas a Wilfredo Oscorima. Y nosotros, los ayacuchanos, le decimos a Wilfredo Oscorima que es un traidor y una persona no grata. Esa ha sido la bandera de nuestro paro exitoso del 19 de julio. Igualmente, en el mensaje de Dina Boluarte, este servil que se postró ante Dina Boluarte, no ha sido considerado ninguna obra emblemática para la región Ayacucho, a pesar que en su discurso abre Dina Boluarte mencionando a la batalla de Ayacucho y al bicentenario. Igualmente, cierra su discurso de más de 3 horas de una lectura de más de 72 páginas de su mensaje a la nación, vivando al bicentenario. Pero Ayacucho, que es el escenario central de este acontecimiento, de esta conmemoración, no ha considerado ninguna obra como la que estaba proyectado por el gobierno regional anterior y los gobiernos locales anteriores. En esa medida, el Frente Defensa del Pueblo de Ayacucho estamos llamando a los alcaldes provinciales, distritales, para que juntamente con el pueblo hagamos una lucha para que Ayacucho, por derecho, sea considerado con el dinero de todos los peruanos para las obras que merecemos tener para nuestro desarrollo, para nuestro progreso. Compañero Magno, muy bien lo que usted nos menciona, ¿no? Yo quisiera que nos dé un breve balance acerca de justamente el reinicio de las jornadas de lucha. ¿Cuál es para usted su balance y por qué cree usted que no cae aún Dina Boluarte, pese a todas las movilizaciones que se ha habido, pese a todos los muertos que hay? ¿Por qué cree usted que todavía se mantiene ella en el poder? Dina Boluarte tiene 2 caminos. Cae por la acción político-social del país, que en esta tercera oportunidad las regiones no hemos tenido una presencia trascendente, importante en la ciudad de Lima. Es Lima la que se ha movilizado en un 90%. Y hemos tenido las regiones una presencia simbólica, diría yo, de delegaciones más representativas. Esta es una realidad que tenemos que superar para realizar una sola acción. Y esto significa también, como decía anteriormente, una sola bandera, una sola plataforma que pueda movilizar a todo el pueblo peruano. En esa medida es que decía que a Dina Boluarte le espera 2 situaciones. Una, que el pueblo peruano, superando nuestras debilidades y nuestros errores, podamos ser mucho más contundentes en la lucha, no solamente en Lima, sino en todo el país. Y así Dina Boluarte va a caer. Esa es una alternativa, una posibilidad. Y para eso los dirigentes nacionales y regionales tenemos que comprometernos a trabajar seriamente. Y el otro escenario
es la propia derecha que está manteniendo a Dina Boluarte y a Alberto Otárola hasta donde le pueda servir esta dictadora, esta nefasta. Haciéndose las fichas para el presidente de ese presidente en alianza con los que están traicionando al pueblo peruano, habiéndose reclamado ser un partido de la izquierda. Este escenario es un escenario posible donde el Congreso y este Estado, con todas sus representaciones que tiene en el poder real, van a sustituir a Dina Boluarte para llevarnos a otro escenario nacional. Más o menos en esa línea que usted acaba de mencionar, y hace un rato también lo mencionó, hay diferentes organizaciones que se han ido formando al calor de las luchas, ¿no? Por ejemplo, la CONUL del logo verde, la CONUL del logo rojo, que son dos que se dividieron, y la CONARREP. Le consulto, en su opinión, ¿por qué es tan difícil construir una verdadera unidad alrededor de un punto mínimo? Usted decía, hay que tener una bandera de unidad. ¿Cuál sería esa bandera de unidad, compañero? Miren, los dirigentes tenemos que saber escuchar a nuestro pueblo. Y hay temas que corresponden a nuestro deseo de repente como dirigentes, a lo que quisiéramos que sea, pero la realidad es la realidad. Y la mayoría de la población peruana lo que está exigiendo es la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Eso es un punto general y generalizado, pero hay temas que todavía no es de coincidencia de la población peruana. Y a esto debemos agregar la exigencia de una nueva constitución. Estos tres temas, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de Ayacucho, es un punto de coincidencia. Y los demás temas, creo yo que hay que seguir discutiendo, hay que seguir debatiendo, pero si incorporamos en la plataforma de lucha, va a debilitar la unidad que queremos consolidar para la lucha por una democracia para el pueblo. Que esta democracia no sea solamente para los poderes económicos, que son una minoría, porque hay que lecturar que Dina Boluarte tiene el rechazo de más del 80% de peruanos, igualmente el Congreso. Entonces, es un tema que une a la población peruana. Y los otros temas debemos posponer en todo caso para otro escenario, para otras circunstancias. Esa es la capacidad que deben tener los dirigentes de la CONUL, de la CONARREP y de los Frente Defensa. De no ser así, seriamente, yo digo, con toda responsabilidad, no estamos a la altura de la exigencia de la historia y de la expectativa que guarda frente a nuestras organizaciones la mayoría de peruanos. Claro, lo que usted menciona es muy interesante, porque en verdad hace unos días salieron una encuesta del 80% de la población peruana rechaza a Dina Boluarte. Es un porcentaje altísimo e importante, pero que también no se ve reflejado en las calles, en las movilizaciones, ¿no? Eso también es preocupante y nos debería llevar a una reflexión, el por qué no se moviliza esa gran masa que tiene un rechazo a Dina Boluarte, ¿no? Yo creo que también por ahí tendríamos que analizar qué está pasando, cuál es el motivo de que esta población no salga masivamente a los llamados de jornadas de lucha, de protesta que se hacen, ¿no? Eso también siento yo de que debería ser una forma de replantear cómo se está llevando hasta ahora la lucha y cómo se está dirigiendo también, ¿no? Por supuesto, es que la población se va a movilizar
en la medida en que se ve identificado en la plataforma de lucha. Pero si tenemos una plataforma A, B, C, D, que levantan las diferentes organizaciones que están dirigiendo, conduciendo esta lucha, no vamos a poder movilizar a la totalidad de la población peruana como se refleja en las encuestas. Entonces, tenemos que llegar a ese momento, tenemos que asumir esa responsabilidad de levantar la bandera que está esperando ese 80% de la población peruana. De no ser así, la historia nos va a juzgar, la historia nos va a pedir cuentas, porque estamos, en todo caso, queriendo imponer otras banderas que la población no está deseando o no está levantando o no se está identificando para esta coyuntura de la lucha política que estamos desarrollando. Una de las cosas que ha ido pasando la semana pasada y ha sido muy criticado ha sido pues que Perú Libre forme parte de la mesa directiva del Congreso. ¿Cree usted que eso contribuye a la lucha de los pueblos, contribuya más a fortalecer la lucha del pueblo contra Dina Boluarte? Los hechos nos dicen, el pueblo se decepciona ante aquellos partidos que dicen llamarse de izquierda y al final prefieren aliarse con el fujimorismo, con la derecha más rancia, que hacer entendimientos con otros sectores de la izquierda. Allí se entiende como una traición a la población peruana y que la población peruana se ve traicionado, decepcionado, ya no cree en nadie. Si un partido que se reclama marxista, leninista, mariateguista, tiene ese proceder, tiene esa actitud, ¿qué va a pensar el común de las personas? Esa gente mayoritaria que no tiene formación política e ideológica. Repito, que es la mayoría de la población peruana, se decepciona, se desencanta y nos ven a todos como que fuéramos igual de traicioneros, de vendepatrias. Eso es lo que dice el pueblo de a pie. Una de las consignas que también se fueron levantando y ha tenido una aceptación muy fuerte dentro de la población de nuestro país ha sido acerca de la Asamblea Constituyente. Le pregunto, ¿no cree usted que se logrará la Asamblea Constituyente a través de eligiendo mejores congresistas que pueden mediar y llevar esto por un referéndum, o tendría que ser al calor de la movilización y la lucha de clases? Mire, no hay ninguna conquista del pueblo que se conozca y por experiencia de los pueblos, del pueblo peruano, que una conquista sea debajo de la mesa o alrededor de una mesa. Es al calor de la lucha. Y el pueblo sabe eso perfectamente. Por eso las jornadas que vienen realizándose desde más de hace 6 meses. Y los resultados a veces no se ven en lo inmediato. A veces es los resultados de una lucha a mediano o a largo plazo. Y el pueblo también sabe que tiene que persistir en su lucha para conquistar una nueva constitución que sea un pacto, no que nos lleve al socialismo ni menos al comunismo, sino que nos lleve a cumplir esta etapa que el capitalismo neoliberal ya no puede por su incapacidad, por su ineptitud. En más de 30 años nos han llevado a esta crisis profunda, más de 200 años de vida republicana y nos han llevado a ser un país mendigo sentado en un banco de oro, siendo un país histórico, un pasado como pocos pueblos tienen en el mundo. El Perú ha aportado a la humanidad grandes conocimientos.
científicos y técnicos. Somos un pueblo que ha domesticado la papa, la quinoa, el maíz, pero tenemos más del 50% de población infantil con anemia, con desnutrición, desocupados, jóvenes sin trabajo, con títulos debajo del brazo buscando un puesto de trabajo. Este país no merece estar en esta situación. Por eso tenemos que encontrar una luz en este túnel oscuro que nos lleve a una sociedad más justa, donde encontremos el camino del desarrollo económico, pero también el desarrollo humano. Muy bien, compañero, muy interesante lo que usted menciona. Es importante saber que el proceso de la constituyente pues tiene que ser logrado al calor de las masas, como se hizo en el 79, ¿no? Y creo yo que nos falta mucho para dar ese gran paso, ¿no? Nos falta mucho todavía construir desde las bases y generar más conciencia también dentro de nuestra misma población, ¿no? Compañero, en estos meses que hemos visto nosotros, el panorama político ha sido muy difícil después de la renuncia de Pedro Castillo. También hemos apreciado dentro del Congreso el papel que han jugado las bancadas dentro del Parlamento, ¿no? Como son las llamadas izquierdas, que son de Perú Libre, Nuevo Perú y de la JP, ¿no? Que sus dirigentes máximos consideran que que son sus dirigentes máximos, ¿no? Que han tenido un papel, pues, muy cuestionable, creo yo, dentro de este Congreso, pero le pregunto a usted, ¿no? ¿Considera usted que en unas nuevas elecciones generales estos partidos de izquierda representarán sinceramente la alternativa anticapitalista para el pueblo y la clase trabajadora o seguiremos como siempre votando por el mal menor? ¿Cómo ve usted ese panorama? Lamentablemente, todo el Congreso, que tiene el rechazo de más del 80% de la población peruana, ha dejado de representarnos, especialmente la izquierda. No porque nosotros queremos desalentar a la población peruana, sino que estos congresistas, recordemos, que son los que han votado por la vacancia del compañero Pedro Castillo. Estos son los que ahora se alían con la derecha más reaccionaria para compartir el poder y protegerse de todos los procesos que tienen por actos de corrupción. Esa es la realidad. En esa medida es que tenemos que ser como el ave fénix, como Incari, que de las cenizas vamos a resurgir. Y si bien es cierto, el actual escenario no es lo más propicio para que las fuerzas democráticas avanzadas del pueblo puedan lograr una representación importante, pero la historia cambia en cuestión de días, en cuestión de segundos. Esa esperanza no debemos perder. Esa fe tiene que seguir alentándonos en la lucha para separar al grano de la paja. Y esa posibilidad es, diría, o ese escenario también es posible. Como para ir cerrando esta conversación muy interesante que hemos tenido con usted el día de hoy, quería llevar también una pregunta que va más dirigido hacia el tema de los derechos humanos, ¿no? Después de que Puno fuera masacrado en los primeros meses de lucha, Ayacucho también fueron reprimidos y terruqueados, muchos dirigentes también detenidos, como usted mencionó. ¿Cómo está de ánimos la población allá en el sur, en Ayacucho, en Puno? ¿Qué información tiene usted acerca de las investigaciones que se están realizando sobre los asesinos, ¿no? De nuestros hermanos de allá, de la parte del sur? ¿Usted tiene alguna noticia, sabe algo de esto? Miren, la exigencia porque se haga justicia con nuestros muertos está inscrito en nuestras banderas. Igualmente, la reparación para sus familiares de nuestros mártires de la democracia. Y también
está en nuestras banderas inscrito la exigencia de la libertad de nuestros dirigentes secuestrados y detenidos injustamente. Y creemos que tarde los responsables de esta masacre, como ha determinado los organismos internacionales, van a tener que pagar. Dina Boluarte, Alberto Otárola, Montoya, los responsables directos de ejecutar esa orden de matar a una población que en el ejercicio de su derecho hacía su protesta pacífica. Ese momento va a llegar. Igualmente va a llegar, como vuelvo a repetir, la libertad de nuestros dirigentes. Y con eso quisieron intimidarnos, asustarnos. Sé que muchos dirigentes, como en Ayacucho, estamos siendo perseguidos, nuestros teléfonos intervenidos, el servicio de inteligencia tras de nosotros, pero les decimos que nosotros no somos terroristas, estamos ejerciendo nuestro derecho al pensamiento, nuestro derecho a la libre expresión, nuestro derecho a organizarnos o a pertenecer a una organización y nuestro derecho a la protesta pacífica. Esos derechos fundamentales estamos ejerciendo y ninguna reunión, ninguna acción en Ayacucho, ni en Puno, ni en Cusco, ni en Apurímac y en el Perú son clandestinas, son públicos, porque somos una organización pública, dirigentes que caminamos libremente. Eso es lo que tiene que saber Dina Boluarte y tiene que saber todos los poderes del Estado peruano, como es el Ministerio Público, como es la policía, su DIRCOTE, etcétera, etcétera, su servicio de inteligencia, que nada de inteligente tienen. En esa medida, no nos asustan, nos estamos reponiendo del dolor intenso que tenemos de nuestros muertos, de nuestros heridos, de nuestros dirigentes detenidos. Y aquí estamos de pie. Ni Dina Boluarte no ha podido agacharnos la cabeza, y en el caso de Ayacucho tampoco Wilfredo Oscorima. Estamos de pie y con el puño en alto para seguir caminando junto a nuestro pueblo. Muy bien, compañero Magno, yo muy feliz de haber conversado con usted. Siento de que nos falta todavía mucho por construir, el camino es largo, la lucha es larga, se van a volver a reiniciar en estos meses. Esperemos tener esa fortaleza para continuar, esperemos que la población se siga plegando en nuestras banderas de lucha, que tratemos de ir unificando también, como usted decía, ¿no? La unidad es importante en estos procesos de lucha. Antes de despedirme de usted y de esta conversación tan interesante aquí en nuestro programa de Rompiendo Cadenas, me gustaría darle unos minutos para que usted se dirija a la población y dé su despedida y sus últimas palabras. A mi querido pueblo de Ayacucho y al pueblo peruano, desde las bases construyamos esa unidad que es necesaria para cambiar este país. Exijamos a nuestros dirigentes en todos los niveles que trabajen por la unidad del pueblo peruano. Y esa unidad significa una plataforma única, una dirección colegiada, colectiva, y que todas las organizaciones coordinadamente, con articulación nacional y regional, veamos las próximas batallas. Solo así garantizamos la victoria para el pueblo peruano. Muchas gracias, compañero Magno Ortega, desde Ayacucho. Muchas gracias por sus palabras, muchas gracias por informarnos cómo están trabajando allá en el sur, cómo están reorganizándose para esas nuevas jornadas de lucha que se vienen aquí. Y bueno, invitar aquí a todos nuestros seguidores del movimiento maleteguista y de su programa Rompiendo Cadenas el próximo jueves a las 8 de la noche. Estaremos aquí con un nuevo invitado. Un abrazo, se fue la señal. Un abrazo, cuídense. Y a la vez también invitarlos a seguir nuestros programas que vamos a ir relanzando en estas semanas con diferentes temas de coyuntura, de análisis y también con nuevos invitados. Muchas gracias desde aquí.
Un abrazo hasta Ayacucho, compañero Magno Ortega. Un gusto.